nosotros vamos a hacer una serie esta semana y vamos a hablar un poco de historia, por supuesto, no solamente el aspecto político, sino económico, las relaciones sociales en ese momento. Después una proyección, ¿no? Si tiene que cambiar o no la política exterior de Bolivia respecto a Chile. Y en ese sentido vamos a empezar hoy con un historiador, Alexis Pérez, para poco describir cómo era la vida en Calama, en Antofagasta, ¿no? En Mejillones, en Tocopilla. ¿Cómo es que entraron cuando el 14 de febrero invadieron, o las tropas chilenas invadieron, y no había ninguna resistencia? Como que no había nadie, no habían fuerzas armadas bolivianas. ¿Por qué? Y cuando se produce la primera batalla, ¿no? Justamente el 23, ahí en Calama, pues habían apenas 130 civiles, con Ladislao Cabrera y Eduardo Alvarado, y creo que no había militares. En cambio, al otro frente, los chilenos, habían 500 militares y otros ciento y tantos civiles, creo. Entonces, obviamente, Juan Carlos, la diferencia pues era cómo ibas a enfrentar, ¿no? Vamos a un poquito describir esa situación y, por supuesto, después proyectaremos lo que viene. Le vamos a dar la bienvenida a Alexis Pérez, historiador. ¿Cómo está, Alexis? Qué gusto tenerlo en radio, compañera. Le saluda Andrés Gómez Vela. Buenos días, un saludo cordial, Andrés. Quedo realmente así agradecido porque se me dé un espacio para exponer un poco acerca de lo que tú solicitas para tu audiencia. Bueno, comencemos, por favor, Alexis. ¿Cómo transcurría la vida, la cotidianidad, más o menos, sí, la cotidianidad, de la gente que estaba en Calama, Mejillones, Antofagasta, Caracoles? ¿A qué se dedicaban, no? Para explicarnos luego cómo es que cuando Chile invade, o las Fuerzas Armadas chilenas invaden, y no había ninguna resistencia prácticamente en ese lugar. Alexis. Bueno, de principio debe comprender la audiencia de que Bolivia tenía más o menos unos 1.100 a 1.200, 1.200.000 habitantes. No llegaba más, una tasa de mortalidad muy alta. Y por la otra se puede ver, digamos así, que era un país extremadamente pobre, no tenía carreteras, el acceso a su costa realmente era terrible porque se tenía que viajar desde Potosí hasta Antofagasta o hasta Cobija. Se tardaba casi un mes de viaje, 25, 27 días y en algunos casos más. Entonces, realmente la relación entre el Estado boliviano y su costa era muy precario, muy difícil, no se conocía la rueda en términos comerciales. Entonces, por tanto, todo era lomo de bestia. Eso se debe comprender. En segundo lugar, te preguntabas tú cómo es posible de que no haya tropas en ejército dentro de nuestra costa. Está claro, ¿no? O sea, el costo, el Estado no tenía capacidad, digamos, como para mantener un batallón dentro de la costa, mantenerlos allá, porque la provisión de alimentos no podía venir de nuestro propio país, sino tenía que venir por el mar. El aprovisionamiento tenía que venir desde los puertos chilenos, o sea, o del lado del Perú. Tenía que traer los alimentos, hasta el forraje de las bestias, se la tenía que comprar afuera, o sea, a través del mar. No había posibilidad. Imagínate, te digo así, pensándolo, un quintal de papa, traerlo desde Cochabamba hasta la costa. Mira, imagínate la calidad de la papa, en qué condiciones llegaba, ¿no? O sea, conservar una papa durante 20 días de viaje, no era nada, pues, fácil. Entonces, traer alimentos atravesando la cordillera con ese viaje a lomo de bestia, caramba, los costos eran muy altos, ¿no? Entonces, estoy mostrándote la dimensión del problema. O sea, es un Estado que no tiene reconocimiento interno, es un Estado que solamente tiene un reconocimiento externo. O
sea, lo reconocen los otros países. Es un país que por el último Sidekis Yuri tiene 2.300.000 kilómetros cuadrados, pero que el Estado boliviano no tiene brazos como para poder, digamos, a tener presencia, porque tiene que ser a través de símbolos. Te pregunto, Andrés, ¿qué te parece si te preguntas qué tal los de la gente del Chaco, toda la gente que vivía ahí, los que nosotros llamábamos antes los chiriguanos? Imagínate, ¿conocían la bandera boliviana o cantaban el himno nacional? Ahora, vamos a un punto más serio, digamos, ¿no? O sea, el Estado tiene presencia en sus regiones. Este es el punto central. Entonces, es un Estado muy pequeño, muy débil. Ahora, ¿qué es lo que lo hace viable? Entonces, los padres de la patria de aquel tiempo, obviamente, pues pensaban en que la minería iba a ser el eje de acumulación y que iba a hacer prosperar a nuestro país. La gente creía que Bolivia era un país con muchos recursos, con muchas posibilidades y que iba a ser un país próspero, uno de los más poderosos de América, etcétera, etcétera. Sin embargo, podemos ver claramente de que si miramos del lado de la demanda, a Bolivia, a más de su minería, no le interesaba a los otros países o a Europa o lo que sea, digamos así, digamos así. Alexis. Sí, ¿me estás oyendo? Sí, bueno, pues hemos tenido un problemita, sí, pero no, lo estamos escuchando. En este entendido, Alexis, ¿cómo está? Juan Carlos Monroy le saluda, un abrazo para usted. En este entendido, esta falta de presencia estatal en esa región, ¿facilitó la invasión? ¿Fue demasiado sencilla? Bueno, pensemos así, de esta manera. El Atacama boliviano, como yo así lo entiendo, hasta 1842, más o menos, no tenía ningún valor en términos de recursos económicos. A partir de 1842 se descubren guanos en la costa peruana y también en nuestra costa. Bueno, nuestro guano era de segunda calidad, no era de la calidad que tenían los peruanos, pero de todas maneras teníamos ya un recurso y por eso no voy a dar mucha explicación, no va a alcanzar el tiempo, pero ya hubo un affair diplomático entre Bolivia y Chile a partir de ese momento. Se pone en entredicho que Bolivia tiene costa, digamos, los paralelos no están bien ubicados, entonces comienzan a cuestionar. Fue el presidente Bulnes, creo que el primero, en cuestionar, digamos, el que Bolivia tenga acceso a su costa, que tiene paralelos bien establecidos. Todo se pone en cuestionamiento. Así empezó. Entonces, de ahí ustedes pueden haber oído que hubieron varios affairs de carácter diplomático, porque Chile realmente a vista y paciencia sacaba el guano. Bolivia no tenía vigor, no tenía físico, su población en la costa era muy rala, sus autoridades eran sumamente débiles. Imagina pagar salarios a esta gente, tenían que enviar las remesas, ¿cuánto de viaje? Un mes de viaje. Los otros tenían que prestarse. ¿Y de quiénes se prestaban? Del sector privado, que eran 4 gatos, pero estos 4 tenían por lo menos un comercio que le permitía tener, digamos así, unas pequeñas utilidades que permitían prestar justamente a la población civil, que era la que administraba la costa. Entonces estoy mostrando un poco la dimensión de los problemas que tenía. No es como se pinta, digamos, la costa próspera que teníamos, no era así. Alexis, ¿me escucha? ¿O creo que sí? Sí, muy bien, Alexis. Entonces, por lo que nos está describiendo, claro, estamos hablando un estado que tenía 1.200.000 personas. Más o menos. Sí, y además 2.300.000 kilómetros cuadrados en ese momento. Un país vacío. Sí, casi un país vacío. Entonces, ¿cuál era la relación? De cada 10, no sé si tendrá estos datos, pero un cálculo, ¿no? Ahí en lo que era territorio boliviano, en Mejillones, en Tocopilla, en Calama, en Antofagasta, de cada 10 habitantes, ¿cuántos eran bolivianos y cuántos eran chilenos? Ahora bien,
En el momento, digamos, de la invasión, dicen todos que más o menos había unos 6,000 habitantes. Yo supongo que el lugar de mayor atracción era sin duda lo que nosotros llamamos Antofagasta, ¿verdad? O sea, con las zonas, digamos, de atracción que eran las salitreras. Ahí estaban los trabajadores y la mayoría eran obviamente chilenas. Entonces, por tanto, el grueso de la población en Antofagasta, que era la zona, digamos, de mayor atracción, no estaba sobre los 6,000 habitantes. Ya, o sea, yo tengo muchas dudas, pero vamos a ponerlo sobre los 6,000 habitantes. Ahora bien, la población boliviana era, pues, no ni el 20%. O sea, el grueso eran chilenos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema es que el capital extranjero es la que se asienta en la costa. No teníamos un sector como ahora, un sector privado fuerte que se descuelgue en los Andes y ponga sus reales en la costa. Los propietarios de nuestro país eran, digamos, todos obnubilados, digamos, como en el pasado colonial, por la minería. Además, para ellos era demasiado riesgo, mucho costo, había que llevar mano de obra para poder, digamos, asentar reales en la costa. Entonces preferían nomás tener mano de obra barata en las minas y quedarse con esa riqueza trabajándolas. Así era, no teníamos un sector privado en la costa. En cambio, puedo decirte que en Copiapó, Coquimbo, sí, Copiapó, en la región de Copiapó aparecieron gente que tenía ya capitales por la minería y esos excedentes de capital los trasladaron a nuestra costa porque era atractivo. No solamente digo el salitre, estoy hablando del salitre en la última etapa de la historia del Atacama en manos de Bolivia. El primer signo fue indudablemente el guano, que es la primera actividad que tuvo boliviana y que la entregaron a creo que fue unos ingleses, la empresa Blair, o algo así, unos empresarios ingleses, se les hace la concesión. Entonces, Bolivia, por esa incapacidad, hace concesiones. Estamos queriendo explotar guano, se hacía una concesión, ¿verdad? Blair Sons Tenea, que era una empresa, fue la primera concesionaria en recibir cuotas de explotación de guano. Así fue, concesión, conceder. No le quedaba a otra Bolivia porque no había presencia boliviana. Si me insisten, 4 aventureros bolivianos intentaron hacer algún negocio. Más de eso no puede haber. Doy un ejemplo, la familia Ondarza, que intentó hacer unas especulaciones por ahí, pero nada sobresaliente. Los grandes capitalistas estaban viniendo de Chile, les era fácil por el mar. Bolivia no tenía ni una chalupa. Entonces, los otros tenían pues barcos, llegaban, desembarcaban, hacían inversión. La segunda coyuntura fue indudablemente la plata de caracoles, que duró muy poco, digamos así, unos 8 años, no más, y después tendió ya a la baja y a desaparecer. Después viene el salitre. Entonces, hemos tenido ese tipo de recursos. No piensen de que era un emporio, una riqueza impresionante. Sí, tuvimos esa riqueza, pero no teníamos un sector privado. Entonces lo sacaron. La plata de caracoles, no hay un dato fehaciente de cuánta plata sacaron de la zona, pero estaba cerca de 40 kilómetros de Calama y es un campamento minero muy grande en un momento del año 73, 1873, 74, punto más alto, y después tendió a la baja. Alexis, llegaron, digamos, sí, diga. Fue, bueno, en esas condiciones de amplia desventaja, es que para comprender mejor esta descripción socioeconómica que está haciendo Alexis, quisiéramos por favor que nos diga, ¿y qué interés, tenía algún interés económico, alguna inversión el héroe nacional Eduardo Avaroa ahí? Bueno, yo te digo así honradamente, por esas circunstancias de mi trabajo de investigación, descubrí entre los años 71, 72, 73,
que Eduardo Avaroa, con otros vecinos de Calama, también buscaban por la zona yacimientos de plata. Y permíteme, en el lenguaje minero, encontrar unos yacimientos, pero eran coluchas, no era, digamos, para hacer inversiones y trabajar. Encontraron un poco de plata y se perdió muy rápido. Ahora, cuando tú me dices, era propietario todo, por favor, Calama en aquel tiempo, digamos así, lo que más, no diríamos lo que más, sino que Calama vivía del tránsito de ganado vacuno desde el norte argentino hasta Caracoles. Ese ganado llegaba desfalleciendo a Calama y se lo hacía engordar porque tenía unos pastos muy buenos en esta zona, porque había un lugar, una parte del río Loa que estaba mezclada con sal, por eso se la separó, para hacer un canal de agua potable y agua desalada. Entonces la parte salada tenía pues unos pastos. ¿No? Sí, Alexis, lo estamos escuchando. Sí. El agua salada tenía unos, ahí se quedó. Sí, entonces teníamos agua salada, digamos así, que permitía tener unos pastos de engorde, de buena calidad, y de eso vivía el pueblo, digamos, ¿no? Entonces, por esta razón, lo que yo quiero señalarles es que Calama vivía de eso. Ahora, yo he oído, y creo que tengo un colega mío, que afirmaban de que tenía haciendas. Si ustedes ven la zona de Calama, no está pues para tener haciendas. El señor, ¿cómo se llama? Avaroa, que habían muchos Avaroas, el grueso eran arrieros. Y este Avaroa, el héroe que tenemos, él era, digamos así, una especie de contador de empresas en Caracoles. Entonces iba y venía y hacía un poco de comercio. Hasta ahí. Máximo, ese es lo que sabemos sobre Avaroa, pero que era un propietario todo. Yo sé que te estás preguntando y dice, ¿qué pasó con Avaroa? ¿Cómo se le ha despertado la conciencia nacional? ¿Verdad? Sí, o sea, ¿cómo se convierte en un boliviano y dice, esto pertenece a mi patria? Porque es muy importante preguntarse una identidad nacional, una pertenencia, ¿verdad? Una conciencia de nación. Eso se lo hace en el momento de la lucha. Descubre en un momento dado que realmente la presencia de los chilenos era muy grande en la costa y prácticamente ya están en Caracoles, los ha visto en vivo. ¿Cómo actúan como capitalistas de inversión, riesgo, costo-beneficio, explotan a los trabajadores, claro. Las pulperías son con precios altos, todo eso lo conoce muy bien, porque él ha estado siempre en contacto con Caracoles, porque ahí estaba, digamos, una parte de su trabajo. Claro. Entonces, por esa razón, en el momento, digamos, de la situación que se presentaba, la gente que escapó desde Antofagasta y entraron a Calama, llevaron la noticia y claro, vio entre el presente y su pasado, vio la situación clara y se fueron a la defensa. Entonces, la gente que escapó de Antofagasta, un grupo de ellos y con gente de Calama, formaron lo que tú dices, los más de 130 hombres que se van a defender de una forma desigual con el ejército, porque el ejército chileno viene como ejército, ahí están Sotomayor y toda la banda, y tienen equipo militar pues adecuado todo, y claro, ahora se van a enfrentar a un grupo de civiles que tienen fusilería y punto. Bueno, Alexis. Entonces, sí, dime bueno, Andrés. Alexis, muchísimas gracias, nos has dado de escribir cosas que realmente vale la pena, ¿no? Para interpretar lo que nos ha sucedido aquella vez, porque nuestro país tenía 54 añitos de vida, ¿no? Bueno, en 54 años de vida, si ni siquiera en 100 años hemos podido consolidarnos como Estado, pues aquella vez estábamos tan incomunicados como acabas de describir. Por eso, justo adivinaste que iba a decir cómo es que Eduardo Avaroa le nace esa conciencia de ser boliviano y de defender la tierra, si todavía no se había establecido, digamos, esa conciencia así a nivel nacional. Tengo una pregunta de Carlos Siles Bustos,
que dice, si los empresarios bolivianos solo pensaban en la minería y descuidaron el litoral, ¿por qué medios sacaban sus minerales al exterior? Alexis. A ver, vamos por partes. De principio, debo decirles que Bolivia sacaba por dos lados. Una, los mineros del sur, o sea, de la región de Chichas, así en términos generales, sacaban por el norte argentino. Probablemente alcanzaban uno de los ríos del norte argentino para hacerlo bajar hacia Buenos Aires por el río. Esa es una, ¿ya? O sea, que ya viene desde el siglo XVIII, más o menos. Y la otra, que fue permanente, constante, digamos, por la distancia mucho más corta, sacar por Arica. Les diré que nos guste o no nos guste, Arica siempre fue el pulmón por donde respiraba Bolivia, desde la colonia. Toda la minería de la plata salió por Arica, pero en el siglo XIX, Arica, por las razones del uti possidetis juris, le pertenecía al Perú. Y Bolivia se queda sin ese es su pulmón natural que tenía de la época colonial. Entonces, por tanto, cuando empieza la República y hacia adelante, entonces entran a territorio peruano para poder desembarcar sus minerales en el puerto de Arica para que se embarquen hacia el exterior. Entonces, estas eran las dos salidas que tenían. Ahora, cuando hemos armado la República, se intentó sacar minerales por nuestro propio puerto. Ha habido, pero los costos son muy altos, porque, ¿qué te parece? Les digo a todos aquellos que me preguntan, ¿qué tal un viajecito desde Potosí llevando minerales, ya, a lomo de bestia? Salimos de nuestro territorio por Lipes, entramos al territorio de nuestra costa y llegamos hasta, vamos a ponerle hasta Cobija. Son por lo menos 680 kilómetros. 600. Todos dicen 730 kilómetros. Los 3, 4 datos. Ya. Como yo dije Cobija, le voy a recortar un poco, pero no cambia la figura. Son 680 kilómetros. O sea, es un viaje pues infernal. Imagínense con carga cada mes, durante un mes, ¿cuántos kilómetros recorren diarios? 40 kilómetros diarios. A ver, pónganse a pensar. Ese viaje es infernal. Entonces, por tanto, tenemos que ver la dimensión de lo que era el transporte desde nuestro territorio hacia la costa nuestra. O sea, realmente era todo, o sea, para mí, todo un safari. Okay. O sea, fue realmente extraordinario. Alexis, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por haber compartido estos datos históricos, muchas gracias, le mandamos un abrazo desde Radio Compañera. Ya, muy amable, me hubiera gustado decirles algo acerca del presente respecto a nuestras relaciones con Chile, pero veo que ya terminó la hora. Más adelante podemos hablar de eso. A ustedes y vamos a ver en el futuro. Bueno, un saludo cordial y muchas gracias. Muchas gracias, Alexis. Hemos conversado con el historiador Alexis Pérez.